Hoy vamos a retomar las clases del cielo y el infierno. Vamos a hablar hoy acerca de, como decía Valle, de la prohibición de evocar a los muertos. Ese tema viene, y este capítulo viene después de otros capítulos que ya veníamos, el capítulo 9, el capítulo 10, que ya veníamos hablando de los demonios, ¿no? En el capítulo 9 hablábamos de la concepción de los demonios según la Iglesia, según el espiritismo, lo que decía la Iglesia de ellos, lo que decía el espiritismo. Luego nos hablaron Joaquín y Karina de la intervención de los demonios en las manifestaciones modernas, ¿no? Nos estuvieron poniendo en antecedentes de lo que vamos a ver hoy, poniendo en destaque que los hechos extraordinarios de los que no se conocen el origen, ¿no? La ignorancia, siempre ha intentado darle explicaciones a la superstición o tener en ellas creencias absurdas, ¿no? Cuando en realidad lo que estaban ocurriendo eran fenómenos espíritas, ¿no? Y estas doctrinas sobre el demonio, pues, prevalecieron muchísimo tiempo y han sido, pues, muchas veces utilizadas como forma de poder, ¿no? Nos señalaban por todas las partes el dedo de Satán a todo lo que pudiera superar los límites del conocimiento o del poder humano. Hoy en día esos fenómenos espíritas son más generalizados, están más estudiados y a la luz de la razón y de la ciencia, pues se ha podido probar que, que se trata de intervención de inteligencias para los ojos humanos encarnados, inteligencias ocultas. La prohibición de evocar a los muertos, que vamos a ver aquí, está dividida eh, en, en dos partes. A mí me toca hacer los ítems del 1 al 7 y la semana que viene pues lo va a hacer Valle del 8 al 15 y básicamente la parte que me toca a mí hablar es respecto de la ley mosaica y la ley evangélica, todo el contexto religioso y histórico que hay por detrás de estas prohibiciones de evocar a los muertos y Valle ya nos va a hablar la semana que viene de quiénes pueden acudir a las evocaciones, ¿no? Los demonios, las almas, quién viene, ¿no? Y las razones por las que Moisés prohíbe en realidad interrogar a los muertos, ¿no? Traer información a través de los muertos. Entonces, vamos a empezar a ver esta primera parte. La Iglesia no niega que existan estas manifestaciones espíritas. Hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? que sí que las reconoce, lo que pasa es que las atribuye a la intervención exclusiva de los demonios.
los que son los opositores, ¿no? del espiritismo o los que apoyan estas teorías, muchas veces se apoyan en el Evangelio para justificar esa prohibición, cuando el Evangelio en ningún momento, el Evangelio de Jesús habla de esa prohibición. El que sí habla y que es el principal argumento que la Iglesia utiliza para prohibir estas evocaciones es la prohibición por parte de Moisés. Nos decía Moisés, a través de muchos de los textos de la ley mosaica, pues se repetía muchas veces eh, esa prohibición de evocar a los muertos, de la adivinanza respecto del futuro, de las pitonisas, eh, y ese afán, ¿no? por tener como predicción eh, del futuro, o apoyarse como hacían los pueblos anteriores en esas manifestaciones para tomar decisiones. Aquí en el cielo y el infierno van a utilizar la misma pastoral que estuvimos viendo en el capítulo 9, que me tocó a mí incluso hacerlo, cuando hablábamos de los demonios según la Iglesia. Esta pastoral, entre otras cosas, hablaba de eso, ¿no? De las manifestaciones del demonio, de los ángeles caídos, de toda esa concepción, pero también hablaba de otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Kardec entonces en ese punto 9 nos decía que daba credibilidad a, a esa pastoral, porque decía que el arzobispo de Reims era una persona fiable porque tenía un mérito personal respecto de las verdades, ¿no? que ponía de manifiesto. Y nos dice el cielo y el infierno. No está permitido ponerse en relación con ellos, los espíritus, ya sea directamente o por intermedio de quienes los evocan e interrogan. La ley mosaica castigaba con la muerte estas prácticas condenables y que era un uso común entre los gentiles. Por ponernos un poco en antecedentes, ¿no? Y por ubicar un poco esa parte eh, histórica, y para que sepamos de qué libros estamos hablando y un poco el papel de Moisés, me he permitido hacer traer esa información aquí, ¿no? Pues Moisés es el profeta más importante del judaísmo, el que tuvo el papel de liberar el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y fue el encargado por Dios de entregar la ley escrita. Y según los rabinos, también la ley oral, codificada más tarde en la Mishnah. Pues el cristianismo al final heredó también esta imagen de Moisés, también le tiene como legislador, como antecesor de Cristo, y
tanto en el cristianismo como en el judaísmo, Moisés es el autor del Pentateuco. Y para los hebreos, pues la Torá. Hasta entonces, hasta la llegada de Moisés, en Egipto no tenían un único Dios. No tenían ningún tipo de ley o leyes fijas sobre la vida social, la vida moral, cómo deberían conducirse. Las costumbres eran, por así decirlo, paganas, ¿no? Entonces había esa necesidad de traer ese tipo de regla social y moral para enseñar al pueblo en qué consistía la verdadera fe y a qué leyes deberían atenerse. Y ese fue el trabajo que hizo Moisés. Pero el pueblo estaba tan acostumbrado al simbolismo de la religión, por así decirlo, ¿no? Por el politeísmo egipcio. Estaban tan acostumbrados a esa cantidad de dioses, esta cantidad de templos, eh, las imágenes, ¿no? Que subió Moisés al monte y cuando bajó, eh, encontró que los israelitas habían fundido los metales preciosos y habían construido un becerro de oro, que incluso tenía la semejanza con el ídolo egipcio Apis, y le estaban venerando. Y Moisés se indignó, montó en cólera, arrojó las tablas de la ley y destruyó también el becerro de oro, ¿no? Las prescripciones divinas serían más tarde reescritas y restablecidas por Moisés y claro, después también adoptadas por el pueblo, ¿no? Los libros que forman la Torá son la Génesis, que es el comienzo, el Éxodo, el Levítico, Números y ¿no? Deuteronomio. Eh, el término profeta, que es el que se utiliza para hablar muchas veces de Moisés, eh, en la creencia religiosa ese profeta sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Ese profeta es alguien que ha tenido una experiencia personal con Dios, ha hablado con Él, ha recibido una misión de comunicar sus revelaciones y traer eh, ese mensaje a los demás seres humanos, ¿no? Entonces ese profeta va a tener cualidades de intercesor entre el pueblo y Dios y a la vez va a ser también el mensajero de la palabra divina. Eh, Va a interpretar la historia desde la perspectiva de Dios y eso va a recibir el nombre, pues, de profecía. Algunas veces se utiliza ese término de profecía para designar a alguien que predice acontecimientos futuros, pero, pero como adivino, ¿no? No como persona que habla con los muertos, ni como en el caso de Moisés como intermediario entre Dios y los hombres. Eh, Nos dice el cielo y el infierno que para que comprendamos el verdadero sentido de las palabras de Moisés, tenemos que reproducir ese texto, estas citas de Levítico y de más adelante Deuteronomio.
Deuteronomio. Dice en Levítico 19:31, no os apartéis de vuestro Dios para ir en busca de los magos, ni consultéis a los adivinos, a fin de que no os contaminéis al dirigiros a ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 20:27 nos dice, si un hombre o una mujer tiene un espíritu de pitón o un espíritu de adivinación, se les aplique la pena de muerte. Serán lapidados y sobre ellos caerá su sangre. En Deuteronomio 18, de 9 a 12, nos dice, cuando hayáis entrado en la tierra del Señor vuestro Dios os dará, tened cuidado cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor vuestro Dios os dará, tened cuidado de no imitar las abominaciones de esos pueblos, refiriéndose a esos pueblos como los egipcios o como ellos llamaban también los gentiles. Que no haya ninguno de vosotros que pretenda purificar a su hijo o hija haciéndoles pasar por el fuego, o que consulte a los adivinos, considere sueños y augurios, emplee maleficios, sortilegios y encantamientos, o consulte a los que tienen el espíritu de Pitón, que se propone adivinar o que interrogan a los muertos para saber la verdad. El Señor abomina esas cosas, y Él exterminará a todos esos pueblos a vuestra entrada por causa de los crímenes que han cometido. Y lo que quiere combatir Moisés es esa dependencia, ¿no? Ese sacrificio, porque al final los egipcios y más tarde los babilonios lo que hacían era incluso sacrificar animales, eh, llevar ofrendas a los varios dioses según lo que desearan, tenían el dios específico para ello, ¿no? Y, y muchas veces, vamos a ver más adelante, incluso las decisiones políticas se tomaban en función de lo que dijeran los dioses. Y lo que quería evitar Moisés era eso, ¿no? Esa dependencia. Incluso se utilizaban los maleficios de alguna forma para proteger lo que sería el pueblo o su territorio, ¿no? Y lo que quería combatir Moisés era toda todo lo que arrastraba ese politeísmo anterior, ¿no? Nos dice el ítem 3 del cielo y del infierno que si la ley de Moisés debe ser rigurosamente observada en este punto, ¿no? En el punto de esa prohibición, debe serlo también en todos los otros. Pues, ¿por qué habría de ser buena en lo atinente a las evocaciones y mala en otras de sus partes? Es necesario ser consecuentes. Si reconocemos que ciertos aspectos de la ley mosaica ya no están de acuerdo con nuestras costumbres y con nuestra época, no hay razón para que entre ellos no se incluya la prohibición a que nos referimos. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta los motivos que dieron lugar a esa prohibición, motivos que en esa época tuvieron razón de ser, pero que ya en la actualidad no existen, ¿no? Que el legislador hebreo quería que el pueblo abandonase esas costumbres adquiridas en Egipto, donde las evocaciones eran habituales y favorecían los abusos, como lo aprueba estas palabras de Isaías. En Isaías 19:3, que nos dice, el espíritu de Egipto se aniquilará por sí mismo y yo derribaré su prudencia. Ellos consultarán a sus ídolos, sus adivinos, sus pitones y sus magos.
Por otra parte, los israelitas no debían contraer ninguna alianza con las naciones extranjeras. Eh, Iban a encontrar las mismas prácticas entre todos estos pueblos a los que se dirigían y a los que debían combatir. Y así Moisés se vio obligado por razones políticas a inspirar en el pueblo hebreo aversión hacia las costumbres que pudiesen tener semejanzas y puntos en común con la del enemigo. Para justificar esa aversión era preciso que presentara esas prácticas como reprobadas por Dios. Y entonces de ahí salen esas palabras, ¿no? El Señor abomina todas esas cosas y él exterminará vuestra llegada a las naciones que cometen esos crímenes. Bueno, aquí he parado también un poquito a hablar de ese contexto histórico religioso, eh, las religiones antes de Moisés en Egipto y esas referencias que nos van haciendo esa parte del cielo y el infierno a los gentiles, ¿no? La religión del antiguo Egipto era muy compleja, era un sistema de creencias que se centraban en varias deidades y los egipcios creían que estas deidades tenían el control de las fuerzas y de los elementos de la naturaleza. Estas prácticas de la religión egipcia, en realidad lo que eran esfuerzos a través de ofrendas para proveer a los dioses y a través de estas ofrendas pues intentar ganar su favor. Esa práctica formal religiosa se centró en el faraón, el rey de Egipto, quien se creía que su poder era divino y que era la reencarnación del dios Horus, que ese faraón estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que pudieran mantener el orden universal. Incluso el Estado dedicaba una gran cantidad de recursos económicos para esos rituales y para la construcción de los templos a los dioses. Los egipcios también creían en la vida después de la muerte, no de la forma que nosotros eh, entendemos, pero, perdón, los egipcios elaboraron un sistema de creencias sobre la muerte y la vida por la muerte o en el más allá, como queríamos decir, ¿no? Ellos creían que los humanos poseían eh, un K, que sería una fuerza vital que abandonaba el cuerpo en el momento de la muerte. Eh, en vida, el K recibía el sustento, la comida, la bebida, y así que se creía que para perdurar después de la muerte, el K debería continuar recibiendo ofrendas, comidas, para cuya esencia espiritual podría ser consumida, lo que es la energía, ¿no? De esa comida, de esa bebida, de esas cosas materiales. Cada persona también tenía un Ba, que es un conjunto de características espirituales únicas de cada individuo. A diferencia del Ka, el Ba pertenecía unido al cuerpo después de la muerte. Y de ahí vienen estos rituales funerarios egipcios que tenían la intención de liberar el Ba del cuerpo para que pudiera moverse libremente e ir a ese sitio eh, del más allá, ¿no? Y liberarse de una vez del cuerpo.
también esa vida post-muerte ellos llamaban de Ak. No sé si es así que se pronuncia, pero que en realidad el Ak era esa vida que iba a tener el Ba cuando regresara a otro cuerpo en una vida nueva. Este Aj es considerado una fuerza espiritual de carácter sobrenatural, que ya va a pertenecer al cielo o al más allá, ¿no? En dualidad con el cuerpo que pertenecía a la tierra. Es decir, el Aj es el Ba después de liberado. Los sacerdotes en el Egipto eran más que intermediarios entre los hombres y los dioses, también eran considerados magos porque podían manejar a través de ritos el equilibrio que había en el universo. Había sacerdotes magos que realizaban ritos y actos que a través de la magia podían ayudar a los dioses. Los sacerdotes magos tenían también la función de interpretar los sueños del faraón, aconsejarle, realizar rituales, conjuros y ayudarle en todas sus empresas. Había también sacerdotes especializados en otras ramas del conocimiento mágico. Algunos de ellos, por ejemplo, conocían secretos de la magia medicinal, eran doctores, sanadores, versados en la magia curativa. Esa magia formaba parte de todos los ámbitos de la vida de los egipcios, pero no solo de la vida de los egipcios de palacio, pero también en los demás estamentos sociales de Egipto. Había una magia estatal que se encargaba de la medicina, la sanación, de mantener el equilibrio cósmico, pero también había entre el pueblo llano esas personas que se dedicaban, previo pago, a la adivinación, a la sanación, a los hechizos protectores, a los conjuros, a lo que se les encargara. Los principios en los que ellos basaban a esta magia es, uy, perdón, va a beber algo, perdóname. El principio en los que se basa esa magia que practicaban los sacerdotes es el mismo que la que recurrían los ciudadanos de a pie, que consultaban esos magos, estos curanderos, estos videntes, y eran aplicadas en las situaciones más cotidianas, ¿no? Se hacían conjuros para conseguir las cosas más simples y llanas que podamos imaginar. Eh, la magia medicinal era de gran importancia en Egipto y era habitual en este sentido una práctica que se llamaba la incubatio, que bueno, podemos equipararla a un ingreso hospitalario más o menos, ¿no? El, el enfermo dormía en una habitación destinada solo a eso. Esa habitación estaba en el templo para que los dioses durante el sueño
le dijeran qué debía hacer para curarse. Así, las visitas a los santuarios dedicados a los dioses relacionados con la salud, incluso se llegaron a construir templos dedicados a célebres médicos que terminaron al final, después de muertos, siendo divinizados, el uso de los baños curativos, incluso la ingesta de agua que había sido hecha pasar a través de varias fórmulas mágicas para que tuviera el don de la curación. Yo creo que hasta aquí no hemos visto nada distinto de lo que hemos seguido viendo hasta hoy, ¿no? Se ha traído a través, por ejemplo, del espiritismo mucha luz a determinadas situaciones, pero del mundo invisible, pero esa dependencia de la información, del tarotismo, de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O que solucionen los demás las cosas, eh, sigue acompañando a la humanidad hasta hoy, ¿no? Empieza a leer uno todo eso y se da cuenta que todas esas prácticas son muy normales hasta hoy. Incluso los egipcios utilizaban la magia negra, que era empleada para maldecir, castigar y dañar a un adversario. Pues siguen haciendo a través de la magia negra, del santerismo y todo este tipo de cosas, ese tipo de trabajos, ¿no? Para hacer daño a los demás, ofreciendo, pues eso, cosas materiales a los santos, por así decirlo, a los espíritus que evocan para hacer mal o castigar o maldecir a alguien, ¿no? Para los egipcios la diferencia es que esa magia negra, por así decirlo, ¿no? Se utilizaba también para someter los adversarios y los enemigos del Estado y de Egipto. Entonces, para ellos, como se utilizaba incluso para defender las fronteras del país, ellos lo tenían como algo lícito. Daba igual si era para utilizar contra los de que no eran de su pueblo, para defender su pueblo, o o contra el vecino porque te caía mal y querías hacer un conjuro para que se encontrara mal, yo qué sé, pero era lícita en todos los ámbitos la utilización de la magia negra con, con, el, con la intención de hacer daño a los demás. Ahora vamos a la referencia a los gentiles. Eh, Originalmente, gentil era el que pertenecía a la gens, ¿no? A una tribu, a un clan. Más tarde, este significado se amplió y se empezó a utilizar como gentil a aquel que no era un ciudadano romano. Luego, más tarde, cuando empezaron a hacer las traducciones de la Biblia al latín, eh, se empezó a utilizar también este término a los que no eran judíos. En el Antiguo Testamento utilizaban goy para hablar de nación o de etnia y por lo general hablaban de los israelitas. Y cuando lo utilizaban en plural, se referían al resto de los pueblos. Como el pueblo israelita tomó como nombre propio judío, los escritos judíos posteriores utilizaron goy
para describir los que no eran judíos. Y este término al latín se llevó como gentil o gente. Más tarde, ya con el cristianismo asumido por Roma, ¿no? En el siglo IV, cuando ese cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, eh, entonces se pasó a utilizar el término gentil como sinónimo de pagano, que muchas veces nos lo encontramos en este sentido en el Evangelio. En el ítem 4 nos trae las razones de la prohibición de Moisés, ¿no? Y nos dice que la prohibición de Moisés estaba aún más justificada porque los muertos no eran evocados con respeto y afecto hacia ellos. Yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Ni con un sentimiento de piedad, sino como un medio de adivinación. Eran un instrumento de adivinación para ellos, ¿no? Al igual que en los augurios y presagios explotados por el charlatanismo y la superstición. Por lo que parece, estas prácticas también eran objeto de comercio. Y por más que lo intentara, Moisés no consiguió desarraigarlas de las costumbres del pueblo, como demuestran los siguientes paisajes son tres tramos de Isaías, ¿no? En Isaías 8:19 dice, y cuando os dijeren, consultad los magos y adivinos que susurran hechizos, responded, ¿no consulta cada pueblo a su Dios? ¿Se les habla a los muertos de lo que compete a los vivos? Y en Isaías 44:25 nos dice, soy yo quien hace ver la falsedad de los prodigios de la magia, quien vuelve insensatos a los que se proponen adivinar, quien trastorna el espíritu de los sabios y convierte en locura su ciencia vana. También nos dice en 47:13 que estos adivinos que estudian el cielo, contemplan los astros y cuentan los meses para hacer predicciones, alegando que os revelan el porvenir, vengan ahora a salvaros. Ellos han vuelto como la paja y el fuego los devoró. No podrán liberar a sus almas del fuego ardiente. No quedarán de ellos ni brasas para calentarse, ni lumbre alrededor de la cual poder sentarse. En eso se convertirán todas esas cosas de las que os habéis ocupado con tanto ahínco. Esos comerciantes que con vosotros trafican desde la infancia se han ido cada cual por su lado sin que encuentre un solo de ellos para que os quite vuestros males. En estos pasajes Isaías se dirige a los babilonios y dice que los adivinos no impedirán la ruina de esa monarquía, ¿no? Eh, Babilonia fue esa leyenda, ¿no? Que resuena aún a nuestro tiempo, ese imperio perdido que ha sido mencionado pues largamente en el libro de Isaías y fue muchas veces equiparada para hablar de una ciudad grande y poderosa, pero también para identificarla con la lascivia y la soberbia. Y esa es una de las razones por la que, por la que Isaías eh, dedica estas palabras a los babilonios, por esa forma de vida que tenían.
En este punto ya el cielo y el infierno nos empieza a hablar directamente del espiritismo, ¿no? Nos va a decir la diferencia entre esas comunicaciones con los muertos y las comunicaciones que obran en el espiritismo, ¿no? Moisés tenía razón por prohibir y expresar que Dios reprobaba esas prácticas, ¿no? Y esas prácticas se perpetuaron hasta la Edad Media. Nos dice el cielo y el infierno que en la actualidad la razón ha hecho justicia y el espiritismo ha venido a mostrar el objetivo exclusivamente moral, consolador y religioso de las relaciones de ultratumba. Y nos dicen, los espíritas no sacrifican niños ni esparcen licores para honrar a los dioses. No interrogan a los astros ni a los muertos, ni a los adivinos para conocer el porvenir de Dios. En la sabiduría ha ocultado a los hombres. Repudian toda clase de comercio con la facultad que algunos han recibido para comunicarse con los espíritus. No les mueve la curiosidad ni la codicia, sino un sentimiento de piedad, un deseo de instruirse, progresar y brindar alivio a las almas que sufren, de modo que la prohibición de Moisés no se aplica a ellos. Si quienes invocan la ley de Moisés para usarla en contra de los espíritas se hubiese tomado el trabajo de profundizar el sentido de las palabras bíblicas, había reconocido que no existe ninguna analogía entre lo que ocurría con los hebreos en aquella época y los principios del espiritismo. Es más, sabrían que el espiritismo condena precisamente todo lo que dio motivo a la prohibición de Moisés. Con todo, esos adversarios de la doctrina espírita, en el ansia ciega de encontrar argumentos contrarios a las ideas nuevas, no se dan cuenta que tales argumentos son absolutamente falsos. La ley civil contemporánea castiga todos los abusos que Moisés se había propuesto reprimir. Con todo, si el profeta decretó la pena capital contra los delincuentes, se debió a la que necesitaba métodos rigurosos para gobernar un pueblo indisciplinado. Por eso la pena de muerte es empleada en su legislación. También nos dice que Moisés no tenía mucho donde elegir por los métodos de represión. Era un pueblo que iba por el desierto, no había prisiones ni reformatorios en el desierto, entonces no había otro tipo de sanción. Por eso eh, el pueblo se atemorizaba pues con esa severidad de la pena de muerte, ¿no? Nos dice que Moisés no podía graduar las sanciones como hacemos en la actualidad. Por eso carece de razón los que se apoyan en la severidad del castigo para probar el grado de culpabilidad que existe en la evocación de los muertos. Es decir, se penaba con la muerte porque no había otra pena, no porque fuera algo que mereciera tal castigo, ¿no? Sería conveniente, por supuesto, a la ley de Moisés mantener la pena capital en todos los casos en que él la aplicaba. ¿Por qué recurre con tanta insistencia a este artículo de la ley mientras que se guarda silencio acerca de la figura al principio del capítulo que prohíbe a los sacerdotes la posesión de los bienes terrenales, así como participar de alguna herencia, porque el Señor es su propia herencia? Es decir, aquí nos están hablando de la diferencia en la vara de medir respecto de esa prohibición con otras que no tampoco se respetaban, ¿no? La ley de Moisés tiene dos partes. La ley de Dios, propiamente dicha, la que se le fue dada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria, que fue apropiada a los hábitos y al carácter de su pueblo. La ley, la primera, la ley divina, pues esta es invariable, y la segunda pues se ha ido modificando con el tiempo
Y yo creo que no pasa por la cabeza de nadie hoy en día que podamos utilizar los mismos métodos que aplicaban los judíos en el desierto, ¿no? Del mismo modo que los decretos de Carlomagno no pudieron aplicarse a la Francia del siglo XIX. Vamos avanzando y gracias a Dios, pues vamos también modificando lo que la propia sociedad va obrando esos cambios respecto de la justicia y de lo que es aceptable por la sociedad y lo que no, ¿no? ¿Quién pensaría hoy, por ejemplo, que podríamos utilizar este artículo del Éxodo, ¿no? Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y nadie comerá su carne, pero el dueño del buey será juzgado inocente. Ese artículo nos parece un poco absurdo, pero no tenía por objeto castigar al buey y absorber el dueño, sino que equivalía simplemente a que se confiscaba el animal a causa del accidente para obligar al dueño a que tuviera mayor vigilancia y no perdiera pues, su buey, que era un bien preciado para ello, ¿no? Es decir, la pérdida del buey era ese castigo, ¿no? Importante en un pueblo, pues que era un pueblo de pastores. Y para que nadie pudiera sacar provecho de esa penalización contra el dueño del buey, pues se prohibía también que se comiera esa carne para que no beneficiara a, a los demás, ¿no? Esa legislación de Moisés, pues tenía toda su razón porque estaba prevista para esa época, ¿no? Pero no podemos pensar que si Moisés volviese hoy en día a legislar, tendríamos en Europa las leyes que tenemos ahora, ¿no? O que daría un código igual al que dio en aquella época a los hebreos hoy. Al final, las leyes de Moisés fueron dictadas en nombre de Dios, al igual que las leyes divinas que fueron dadas en el Sinaí. Pero si consideramos que todas tienen un origen divino, ¿por qué entonces se limitó esa ley divina solamente al decálogo? ¿A qué estas preguntas nos dejan, ¿no? A qué podemos eh, atribuir esa diferencia, ¿no? Si todas emanan de Dios, ¿por qué todas no tienen la misma obligatoriedad? ¿O por qué no se conserva la circuncisión a la cual Jesús se sometió y no abolió? Aquí nos plantea el cielo y el infierno, pues eso, ¿no? El por qué eh, se fue olvidando, ¿no? Esa determinadas, determinados puntos que habían sido puestos por legisladores antiguos, ¿no? Y aún que a muchos de ellos, a muchos puntos de esta legislación se atribuyera un origen divino. Y se justifica creyendo, ¿no? Y nos dice así el cielo y el infierno, que Moisés necesitaba más que ningún otro ese recurso debido al carácter de su pueblo y que si a pesar de todo eso tuvo tantas dificultades para hacer con que su pueblo le obedeciera, ¿qué no habría ocurrido si no hubiese promulgado esas leyes en nombre de Dios? Si le hubiera dicho que salían de él, ¿no? Si diciendo que venían de Dios no se respetaban, y nos deja aquí en ese ítem 6, en el cielo y el infierno, esas preguntas, ¿no? ¿No vino Jesús a modificar la ley mosaica haciendo de su propia ley el código de los cristianos? ¿No dijo él, habéis aprendido que se dijo a los antiguos tal y tal cosa y yo os digo tal otra? ¿Se modificó la ley del Sinai?
de algún modo, sino que la sancionó y toda su doctrina moral no es más que un desarrollo de esta ley mosaica. Jesús no se refiere en ninguna parte del Evangelio a la prohibición de evocar a los muertos, a pesar de que era un asunto muy importante como para que lo omitiera en sus prédicas, principalmente si tenemos en cuenta que trató otros temas mucho más baladíes que esos, ¿no? Y el ítem 7 nos finaliza el estudio de hoy diciendo, en definitiva, se trata de saber si la Iglesia coloca la ley mosaica por encima de la ley evangélica. En otras palabras, si es más judía que cristiana. También conviene notar que en todas esas religiones, la judía es precisamente la que menos se opuso al espiritismo y no invoca la ley de Moisés para oponerse a las relaciones con los muertos como hacen las sectas cristianas.